Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un episodio de La Economía P2P, el podcast acerca de dinero libre y libertad. Estamos como siempre con Ian. ¿Cómo va, Ian? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Leo? ¿Qué se cuenta? Todo excelente acá. Por suerte, con un día tranquilo, un día relativamente relajado y emocionado por el episodio que estamos a punto de hacer. ¿Vos qué contás? Bien. Hoy tenemos otro episodio interesante para charlar un poco. Sí, de hecho hay que dar el mérito a quien corresponda. En este caso el tópico de hoy lo trajo Ian. Y es una... Sí, son esas cosas que se te ocurren, viste, de forma random. Cuando estás en la ducha ahí, viste, con esa lluvia de ideas y de repente decís, bueno, esto da para hablarlo, da para experimentar, da para ver si se le puede sacar el jugo a la idea. Y efectivamente creemos que es así. Que bueno, que tenemos mucho para conversar sobre este tema. Y es nada más y nada menos que, bueno, estrategias que se han utilizado a lo largo de la historia de forma exitosa para promover no solamente una idea, sino también una cultura, una forma de vida, un estilo de civilización inclusive, podríamos decir, ¿no? Y esto es algo que se ha replicado de innumerables veces a lo largo de la historia y es una fórmula tan interesante, tan buena que dijimos, bueno, ¿por qué no la empezamos a adoptar nosotros, que somos quienes queremos que la gente utilice una forma de dinero distinta, ¿no? Nos convertimos de alguna manera en conquistadores y vamos conquistando terreno sobre aquello donde antes estaba el dinero fiat. Sí, o sea, donde estaban las tierras salvajes, por así decirlo, ¿no? O sea, exactamente. Sí, es una estrategia que es exitosa a lo largo de la historia. Podemos ver que es tan exitosa que hoy, por ejemplo, tenés Estados Unidos, ¿no? Tenés la máxima potencia del mundo, nació de esta estrategia. Te guste o no cómo derivó todo a lo largo de la historia, ¿no? Cómo fue cambiando todo, cómo se fue prostituyendo, si querés, un poco la idea inicial. Empezó siendo esto. Empezó siendo la estrategia del colonizador, nosotros la llamamos. Y creo que suele estar muy inspirado en los padres fundadores, también en general, que tuvieron un rol fundamental en todo esto. Pero queríamos ir un poco antes, inclusive. Los primeros colonos. O podríamos pensar, esta estrategia podría aplicarse cuando colonicemos otro planeta, por ejemplo Marte, ¿no? Bueno, es claro, o sea, el planeta es hostil, ¿no? El territorio nuevo, virgen, y hagamos es hostil. transacciones con canales de pago. Sí. Y streaming de dinero a Marte. Es un territorio hostil, podríamos decir. Lo mismo pasaba con América, o llevan los colonizadores, no llegaron, ya había Nespresso y no había Starbucks y Cappuccino. El Starbucks navideño. Yo no hubiera sobrevivido sin eso. Pero es cierto, o sea, por un lado tenemos dos cuestiones que son interesantes, ¿no? ¿De dónde salimos y a dónde llegamos? ¿Y cuál es el incentivo ahí, no? Porque también hay que pensar en eso. ¿Cuál es el incentivo que tiene una persona que, entre comillas, está cómoda en su tierra natal para ir a explorar tierras que están o deshabitadas o habitadas por sociedades que son completamente hostiles o que no tienen un nivel de desarrollo que les permita vivir de una forma relativamente confortable? Porque yo creo que personas deciden tomar el riesgo, ¿no? De salir de sus lugares de origen y establecerse en otros. En muchos casos es por persecución, en otros es por una cuestión de expansión. Por eso creo que es más apropiado, por ejemplo, en el caso de la conquista de América, por parte de España, hablar de conquista, porque efectivamente es como que se expande algo que ya existía, algo que era preexistente. Y en el caso de los colonos británicos, que se establecen en lo que sería Nueva Inglaterra, digamos la zona, la costa este de Estados Unidos, estás hablando de gente que se establece ahí principalmente por una cuestión de persecución religiosa. Claro, si lo pensás, va un poco, ¿no? El tema de la persecución, la censura. ¿Quién mató a Bitcoin? Documental recomendado en YouTube. Va un poco por ahí, no lo podemos ¿no? recomendar lo suficiente. Sí. De hecho, más seríamos un poco los fundamentalistas de Satoshi que echaron. O sea, los fundamentalistas del proyecto original, ¿no? Que fue prostituido, nos echaron básicamente de todos lados. Entonces, bueno, tuvimos que encontrar una nueva tierra, un nuevo continente, y empezar a construir ahí. Y ahí podemos empezar a ver un poco qué es lo que se hizo, sacando los experimentos comunistas que terminaron en canibalismo, ¿no? Que hubo. Tenemos otros que fueron un poquito más exitosos, si queremos.
en los cuales funciona el capitalismo, ¿no? Bueno, lo mismo aplica para esta criptomoneda. De hecho, algunas de estas comunidades que se establecieron, bueno, que eran también en la costa oeste de América del Norte, Claro. tenés un caso muy interesante que es el caso de Acadia, que es una de las primeras, o uno de los casos de estudio de las sociedades anarcocapitalistas, completamente anarcocapitalistas, inclusive con características muy diferentes al resto de las colonias que se establecieron en ese lugar. Exacto, sí, O es sea, cierto. también es muy interesante el caso de estudio, hay un par de videos si quieren investigar el tema, pero bueno, más que nada como para que tengan presente que hubo muchas variantes a lo largo de la historia y obviamente cada una de esas sociedades tenía su idiosincrasia, ¿no? De hecho, originalmente cuando Estados Unidos se independiza, se crea como la unión de colonias que ya eran preexistentes, cada una con sus características propias, su población, su cultura, sus reglas, y un poco es cómo hacemos para mantenernos unidos, qué sistema creamos para poder mantener el orden a pesar de, digamos, tener diferencias. O sea, bajo qué sistema de reglas nos ponemos de acuerdo a estar todos para poder coexistir y defendernos de un agresor que es mucho más poderoso que nosotros si nos separamos. Sí, total. Entonces, un poco la idea del colonizador, si quieres, se puede subdividir. La estrategia tiene que ser una estrategia que logre establecer, ¿no? una presencia duradera en un nuevo territorio, básicamente. Entonces, en general se enfocaban en dos cosas, que son las mismas que nos tenemos que enfocar en Bitcoin Cash, curiosamente. Por un lado tenemos multiplicarse, ¿no? Procrear, ser más, o traer nuevos Tener colonos. más usuarios. O sea, ahí tenés dos formas, ¿no? Lo vamos a charlar un poco más a profundidad. Y por el otro lado tenés la segunda, que la vamos a decir después de contar la primera. Entonces, en multiplicarse, en el caso de Bitcoin Cash, lo que tenemos que hacer es, primero que nada, o sea, nosotros ya estamos en el territorio, ¿no? Ya estamos allá. Entonces, ¿qué hay que hacer? Traer más usuarios, ¿no? Traer más fundamentalistas hacia nuestro lado. Siendo con la analogía, ¿no? Con los fundamentalistas que huyeron, o los que los expulsaron de Europa en realidad. Así que tenemos, por ejemplo, estrategias como marketing digital o CashRain, ¿no? CashRain es una forma excelente para atraer nuevos usuarios a nivel masivo, ¿no? Por otro tenemos colaboraciones que se pueden hacer, alianzas, ¿no? O sea, buscar alianzas con otras comunidades locales, ¿no? También. Y lograr tener alguna presencia a largo plazo, ¿no? O sea, se podrían buscar, como, si quieres, alianzas estratégicas, ¿no? Por lo menos para estas primeras etapas para sobrevivir. Aunque creo que esta etapa ya está un poco superada, pero bueno, son alianzas con empresas o hasta algún punto ciertos gobiernos, como se intentó en San Kitts, como para tratar de fortalecer la posición de la criptomoneda. Por otro lado, hay que a estos nuevos usuarios hacerles crear o sea, hacer que establezcan una identidad, que es una cultura nueva, que es así como funcionó, ¿no? En los fundamentalistas cuando vinieron para América. No se llevaban la bandera de Alemania, o ya sé que no existía Alemania, ¿no? Pero lo que sea en su momento. Crearon algo totalmente nuevo. Y eso es importante, ¿no? Y va de la mano con la multiplicación. Esto, tratar de formar una identidad cultural, social, más propia de la comunidad. Yo creo que eso está en formación en Bitcoin Cash. Sí, creo que más que por ahí información, Bitcoin Cash atrae a la clase de gente a la cual este tipo de ideas Sí. ya les importa, de alguna manera. Sí, total. O sea, porque vos lo ves, por ejemplo, en la comunidad de Bitcoin Cash y te fijas qué clase de personas son las que hoy en día defienden y utilizan Bitcoin Cash, y son una clase de personas que en general tienen un enorme aprecio por las ideas de la libertad, buscan la forma más autónoma de hacer las cosas, no esperan que exista un gobierno o una entidad o algún ente gubernamental que les dé permiso para actuar, sino que toman la iniciativa, actúan y crean las herramientas. Entonces hay como ya una idea de gestionar, digamos, independientemente de cuál sea el contexto externo, una comunidad, un sistema, digamos, un ecosistema interno que permita que ese crecimiento se pueda dar para
dos cosas. Primero, hacerle, entre comillas, la vida más cómoda a quienes ya están ocupando ese territorio, es decir, quienes ya forman parte de esa comunidad. Y por el otro lado, para hacerla más atractiva para las personas que todavía están afuera y que no encontraron la comunidad de Bitcoin Cash. Porque en general, cuando nosotros recibimos a alguien dentro de la comunidad de Bitcoin Cash, es alguien que nos dice algo así como: ustedes son lo que yo estaba buscando, pero no sabía Pero que no lo existía. sabía. Sí, exactamente. Exactamente. No es Sí, alguien pasa un que montón. dice, bueno, escuché sus argumentos y me convencieron de pensar de forma diferente. Que también puede ocurrir, pero en la mayoría de los casos son personas que ya estaban predispuestas a pensar de una determinada Sí, manera. y no solo eso. Cuando se toma el Sí, barco y se asenta en esta nueva tierra prometida, ¿no? La nueva tierra prometida, se da cuenta que la gente no habla de si el pump and dump y X100 mañana, ¿no? Buen Lambo y ese tipo de cosas, sino que está enfocada en multiplicarse, ¿no? En este tipo de cosas, en la adopción real. claro. Entonces, esta identidad, ¿no? Ayuda a crear una institucionalización, ¿no? Una base sólida de cohesión social, que es importante. Yo creo que en Argentina eso se está dando con Bitcoin Cash Argentina y lo que vemos, por ejemplo, en los grupos, donde la gente, los comercios postean lo que venden y otros comercios Claro. le compran. Tenés business to business, tenés todo este tipo de cosas. Y por el otro lado, necesitamos también crear nuevos usuarios, ¿no? No solamente atraer usuarios ya existentes, sino, o por ejemplo, gente que se ha alejado de Bitcoin Cash por volverla a traer, sino nuevos usuarios. Esto también se puede lograr con, o sea, una vez que lo atraes, además tenés que educar, ¿no? Tenés a nivel de educación artículos, conferencias, podcasts como este, documentales como el de ¿Quién mató a Bitcoin? Y crear comunidades locales, ¿no? Procrear literalmente. Porque obviamente si tenés un hijo, ese hijo va a tener que ser Bitcoin Cash, ¿no? Entonces O por lo menos va a estar expuesto a esa forma tecnología. parte de la multiplicación, exactamente. Y a su vez crear también los incentivos económicos, ¿no? O sea, los colonizadores, ¿no? Solían ofrecer incentivos económicos a la gente para atraerla a sus territorios, lo cual es lógico, ¿no? Es como cuando fiebre de oro, vamos todos para allá. También Bueno, forma pero parte. sí, es verdad, pero la fiebre de oro era Sí, en ya lo base sé, a ya una lo sé. promesa y después poca gente, digamos, llegaba a conseguir Ya por sé, ahí ya sé. hacer Me una refiero vida. a un incentivo económico que no necesariamente tiene que ser fiebre de oro, ¿no? Pero el hecho, por ejemplo, de poder usar tus criptomonedas Sí. O sea, usarla sin... sin depender de un Claro, tercero, de una autorización y tener exactamente. un lugar al que vos vas y gastás y la gente, eh, vos la podés usar Exactamente. sin Participar de esta intermediarios. ¿Qué economía usa? paralela. Mm, Exacto. sí. Después, por otro lado, la población tenía que ser defendida, ¿no? También. La época de los colonos es un territorio complejo. Entonces, una población en crecimiento proporcionaba una mano de obra para construir y mantener infraestructura esencial. Además, una mayor población claramente es crucial para defender el territorio. En este caso, defender a la comunidad misma, por así decir, ante posibles amenazas externas, como las que ya ha Totalmente. habido. Esto se ha demostrado ser exitoso en el caso de Bitcoin Cash. Les recomendamos que vayan a ver el episodio que hablamos sobre el crecimiento económico, no, la evolución tecnológica de Bitcoin Cash, en el cual hablamos de todos los distintos desafíos que se dieron. Y por otro lado, crear desarrollo económico, ¿no? Esto nos referimos a un aumento de la población, o sea, la cantidad de usuarios interesados en la adopción. En este caso lograrían ir estableciendo, generar actividad comercial y otros recursos para crear un crecimiento económico, pero a largo plazo y enfocado en Bitcoin Cash, ¿no? Totalmente. De Sí. hecho, una de las cosas que yo venía pensando, como a modo de continuar la analogía, la comunidad Bitcoin Cash no es que surge, pero digamos sí se visibiliza la división dentro de lo que era la comunidad interna de Bitcoin en ese momento, estoy hablando del año 2015,
Sí. cuando la censura, el control de los foros se hace evidente. Entonces ahí la comunidad de Bitcoin que quería la escalabilidad, que quería mantener el proyecto original de Satoshi vivo, que creía que era posible llevar Bitcoin a las masas y que era posible utilizarlo como efectivo electrónico de persona a persona, crea esas herramientas, crea esos espacios en los cuales se puede ir a utilizar y promover la moneda de forma libre, de forma no censurada, de forma digamos, abierta, sin miedo a que venga un moderador y te baje el post, o sin miedo a que, digamos, te expulsen y te salgas eyectado de la comunidad. Por otro lado, eso también tiene mucho que ver con el tipo de conformación que tiene la comunidad de Bitcoin Cash. Más allá de eso, también es cierto que esos espacios son como una especie de escisión de los espacios originales, pero vienen a ser un poco, según la analogía, como esas nuevas tierras que son colonizadas, que es verdad, estamos en un territorio nuevo, un territorio en el cual hay que construir mucho. La realidad es que cuando vos te forqueas no te llevas toda la infraestructura previa, sino que hay mucho que queda del otro lado, y por eso siempre los forks suelen ser, entre comillas, dolorosos, no desde el punto de vista de la blockchain, sino desde el punto de vista de lo que queda de un lado y lo que queda del otro, el capital humano, la comunidad. Pero también es cierto que el costo de no hacerlo a veces es la pérdida completa de las ideas. La comunidad original de Bitcoin se hubiera asimilado a esta nueva narrativa y hoy no tendríamos una alternativa escalable a el dinero fiat. Por ejemplo, una criptomoneda escalable como alternativa al dinero fiat. Sino que tendríamos, no sé, BTC, o tendríamos peor una CBDC ya desarrollada. La realidad es que, por ejemplo, el fork, ¿qué hizo con la comunidad de Bitcoin Cash? Y nos permitió ganar tiempo. Nos permitió crear una nueva comunidad. Nos permitió estar con gente que sabíamos que tenía los mismos valores que nosotros. O sea, ya el hecho de no tener que plantear ciertas cosas como discusiones, como por ejemplo si Bitcoin debe escalar o no, y te ahorra un montón de tiempo, y la realidad es que vos te podés enfocar en otras cosas. Porque no es lo mismo estar con gente en la cual todas las semanas estás debatiendo, no, sí, escalabilidad no, 1 megabyte, 2 megabytes, sin límite de bloque, bueno, ya sabemos que esto escala, ahora la pregunta es cómo y de qué manera es la mejor y qué herramientas vamos a poner a empezar a usar encima. Y simplemente eso, ¿no? De hecho, lo que hoy en día vemos incluso en la comunidad BTC es que tenés todavía hasta cierto punto ese debate. O sea, hay gente que se está replanteando si escalar aumentando el tamaño de los bloques no era lo mejor. O sea que al final agradecemos que se haya forqueado la comunidad. Y en parte sí. Y tener este nuevo espacio, colonizando tierras nuevas, colonizando espacios nuevos, trayendo gente a que colabore con nosotros, pero por lo menos sabiendo que tenemos ese espacio disponible, que podemos usarlo, que es nuestro, sí, y que nadie lo saca. Y que quiera venir, bueno, que se la banque. Sí. Bueno, entonces, esa era la primera de las estrategias. El primer elemento era multiplicarte, básicamente. Por otro lado, era construir, claramente. Hay que establecer infraestructura, al igual que establecían los colonizadores, ciudades, rutas. Esta infraestructura, en el caso de Bitcoin Cash, facilita el uso en gran parte, y son cosas como nodos, como Bitcoin Cash Node, Canud, wallets, billeteras, como Com.com, Selene, Zapit, protocolos de DeFi, como es PCH Bull, por ejemplo, en el cual tenemos un episodio sobre eso, que se llama utilizando tus Bitcoin Cash como una stablecoin o algo por el estilo. Y tratar de lograr que esto tenga una sostenibilidad a largo plazo. O sea, la multiplicación y la construcción obviamente son esenciales para garantizar el largo plazo de una colonia, ¿no? Sobre todo si la población es creciente. Eso, digamos que se retroalimenta, ¿no? Salvo que, no sé, si quieran morir de hambre, no lo veo. Esos dos componentes crean a largo plazo una base sólida. Y también tenemos herramientas, ¿no? No era solamente una cuestión de infraestructura, en el caso de los colonizadores. No era solamente domesticar la tierra, sino era también estas herramientas para arar la tierra, para conservar los granos, para
¿no? Alimentarte para el próximo invierno y este tipo de cosas. Entonces ahí tenemos cosas como usar.bchar.com. Puedes ver todos los comercios que aceptan Bitcoin Cash en Argentina. Te permite filtrar por palabras clave, te permite ver la lista por proximidad, ¿no? Cosas, son herramientas adaptadas para el caso de acá. Al igual que los colonos de Norteamérica tenían distintas herramientas a los colonos que tendrán en Marte, porque son dos escenarios distintos, más allá del cambio tecnológico, son dos escenarios, dos necesidades distintas. En el caso de Bitcoin Cash, necesitas herramientas distintas según el territorio que estamos colonizando. Tenemos cosas buenas como BCH Bull. Tenemos otras aplicaciones centralizadas, pueden ser DAOs, este tipo de cosas, o sistemas que faciliten la adopción en comercios. Ahí también se está trabajando en uno, con Cash Argentina, que pronto estará también disponible. Tenemos cosas como Cashfusion, ¿no? O Bitgri. Para los amantes de la privacidad. Claro, Sí. Bitgri, por ejemplo, también te permite comprar lo que quieras de Amazon o de Mercado Libre con Bitcoin Cash, ¿no? Entonces puedes usarlo para literalmente comprar Sí, o casi también, cualquier cosa. ¿por qué no mencionarlo? Obtener Bitcoin Cash sin KIC. Sí, también. Sin pasar por ningún proceso de identificación. Es decir, solamente aportando, digamos, liquidez para que otras personas puedan hacer sus compras vía Bitcoin Cash. O sea, tiene beneficios para los dos lados que lo utilicen. Sí, total. Y a su vez hay que crear una cierta autosuficiencia, ¿no? Porque en su momento los colonos, hasta tener una población suficientemente grande y cierta infraestructura, necesitaron tener cierta autosuficiencia en su propio ecosistema, ¿no? Es un poco lo que hay que lograr con Bitcoin Cash, ¿no? Depender de otros ecosistemas externos, sobre todo en las cosas críticas. O sea, los colonizadores, por ejemplo, construían ellos sus herramientas, ¿no? Hasta que la población era suficientemente grande para poderse hiperespecializar, no tenían a quién comprarle, ¿no? Digamos que los vecinos, no sé si te vendían velas, ponele, tenía que hacer la bola, vele, o este tipo de cosas. Entonces hay ciertos bienes y servicios, ¿no? Que tenemos que proporcionar desde nuestra propia economía, ¿no? Acá los Flipstart, este tipo de cosas también sirve mucho. La idea es tratar de reducir un poco la dependencia de fuentes externas, ¿no? Y dar cierta resiliencia, palabra bien 2030, a la posible crisis, pero es literal. Acá, por ejemplo, es donde pega el microecosistema económico que estamos generando, ¿no? Cuando vos compras miel con Bitcoin Cash, como hice el sábado pasado, por ejemplo, compré miel con Bitcoin Cash. O cuando compras carne con Bitcoin Cash, o cuando pagas tu alquiler en Bitcoin Cash, este tipo de cosas, estás creando una microeconomía, ¿no? Que da esta especie de autosuficiencia, esta economía paralela. No, tipo, spameando palabras, ¿viste? Pero es así. Yo creo que es importante es esta autosuficiencia de productos, bienes y servicios que te permiten Sí, no tocar de dinero hecho, fiat, que exacto, sería pero no depender de necesariamente otros, es más digamos. difícil. Claro, pero no necesariamente es más difícil que hacerlo con dinero fiat. No, no. O sea, hoy la comodidad de usar todos esos servicios, por ejemplo, hacer todas esas compras, es hasta incluso, según como lo quieras ver, hasta más fácil que usando dinero fiat. Porque, por ejemplo, Total. no sé, cuando necesitas hacer un pago de algo que es económicamente grande, por ejemplo, una transferencia por un alquiler, y estás un poco preguntándote, che, ¿el banco me va a autorizar esta transacción o no? ¿O qué pasa si del otro lado, si sos vos el que cobra el alquiler? ¿Qué pasa si de repente, viste, por varias propiedades que alquilás en negro, porque en Argentina es imposible alquilar de forma legal, el banco te empieza a preguntar, che, ¿dónde estás sacando toda esta plata o quién te está transfiriendo, viste? Total. Es todo un tema. O sea, son todas cosas que con Bitcoin Cash no solamente no pasa, sino que además estás invitado a hacer abiertamente. Y la comunidad lo va a entender y la comunidad va a estar de tu lado. Y la comunidad va a querer hacer negocios con vos porque sos una persona que hace transacciones en Bitcoin Cash. Eso de alguna manera también es como este sentimiento de pertenencia, ¿no? Que sean estas comunidades que se establecen. Donde el que tengo al lado es la persona en la que más puedo confiar, ¿viste? El que Sí. está fuera es hasta cierto punto un foráneo. No te digo un enemigo, pero ni un adversario. Pero es alguien en el cual yo me acerco con cautela. Porque justamente yo dependo más de las personas que están alineadas con mi posición.
Esto es algo Totalmente. que también se da en estas comunidades de colonos. Exactamente. O sea, solamente vas a sobrevivir si sobrevive el de al lado. Entonces vas a trazar estas redes de contención, estos mecanismos de supervivencia, ¿no? Sí. Así que bueno, chicos, esperemos que les haya interesado este episodio. Esto fue un poco lo que queríamos charlar. Saben que tenemos Patreon, ¿no? Digo, comentando que Están más tenemos. que invitados Y también tenemos una dirección de Bitcoin Cash que pueden donar abajo. O si quieren, tenemos una comunidad privada a la cual pueden sumarse dejando una donación mensual. Que es el mismo plan de Patreon, pero le damos la posibilidad de hacerlo manualmente pagando con Bitcoin Cash por privado. Así que bueno, muchas gracias Leo por el podcast. Muchas gracias a vos, Ian, por el, No. por el tópico. Y bueno, nos vemos el viernes que viene. Chau, chau. Hasta luego.